Hola a todos. En el tutorial de hoy os voy a enseñar cómo hacer esta máscara de la princesa Mononoke. En esta ocasión le di un poco de textura y un toque personal al aspecto final, pero tenéis la libertad para tomar y modificar cuantas cosas queráis de ella. Espero que os guste. Vamos a iniciar el tutorial con los patrones. Como siempre, vais a tener el link de descarga en la cajita de descripción. Para la base de la máscara, como ya es costumbre, voy a estar usando goma eva. En concreto voy a usar una de estas baldosas de puzzle que son fáciles de encontrar y muy rígidas. Voy a marcar con un permanente la silueta del patrón y me voy a asegurar de trasladar también los cortes y letras, que nos servirán más adelante de guía. En total vamos a necesitar 4 piezas, 2 del derecho y 2 del revés, y una vez las tengamos todas ya podemos tomar un cúter y con mucho cuidado cortarlas. Listas. Cuando las tengamos, el siguiente paso antes de montar es deformarlas, y como la goma eva es un material termoflexible, lo haremos con el calor de un secador, pero idealmente lo mejor sería tomar una decapadora. Voy a calentar la pieza en abundancia, quiero decir mucho, y con las manos le voy a dar forma curvándola hacia el interior, como veis en el vídeo, hasta obtener una especie de media luna. Al enfriar mantiene la forma sin problemas y claro, esto lo voy a tener que repetir para todas las demás piezas. Este paso nos ayudará a obtener un mejor acabado cuando lo peguemos todo. Al final, tras un ratito, obtendremos estas 4 formas curvas que ya podremos ensamblar y para hacerlo recomiendo usar cola de contacto ya que la silicona caliente no es un material muy apto. Aplicamos una fina capa de producto en las dos superficies a pegar. Esperamos a que seque y ya no esté pegajosa al tacto y nos ponemos a ello. Con cuidado, haciendo presión con los dedos, vamos uniendo las piezas, asegurándonos que las guías y las letras entre ellas coinciden. Al terminar nos quedaremos con una media pelotita como esta, pero el adhesivo es muy reciente y no podemos continuar trabajando hasta que por lo menos pasen unas 12 horas. Yo siempre prefiero prevenir. Estamos al día siguiente y como veis la esfera no tiene una forma demasiado bonita. Para arreglar esto lo único que tendremos que hacer es darle abundante calor con el secador y ejercer presión dándole un aspecto mucho más esférico. A continuación viene un paso que es opcional, pero os lo quiero mostrar de todas formas. Voy a tomar una herramienta rotatoria con un cabezal para lijar y voy a rebajar todas las uniones para que se vean lo más uniformes posible. Todo esto irá recubierto, pero yo prefiero cuidar los detalles. Bien, ahora que todo esto está listo, voy a recubrir la semiesfera para ocultar las líneas y para ello usaré una lámina de goma eva de la más delgada. He repetido este proceso en más de un tutorial, así que ya os lo conocéis. Aplico calor a la lámina y la deformo contra lo que será la máscara, para así comenzar a pegar. Decido trabajar en secciones, que es mucho más fácil, y la primera que voy a pegar usando más cola de contacto es la parte superior. Desde la parte superior hacia los laterales trabajo en secciones, deformando cada vez que me toca enganchar una zona nueva. Y nos encontraremos con algunas arrugas que son inevitables, por lo que para solucionar este problema lo que hago es cortar con unas tijeras a lo largo, retirar el material sobrante y asegurarme de pegarlo todo bien juntito.
Los cortes que quedan los vamos a disimular después, por lo que no hay problema. Este paso ya veis que no es imprescindible, pero que nos permite tener una pieza mucho más lisa y más limpia sobre la que poder trabajar, por lo que yo siempre lo recomiendo, claro que a vuestra elección. A continuación ya nos toca dar vida al personaje, por lo que yo tomé unas buenas imágenes de referencia y dibujé, primero a lápiz y luego en permanente, las formas que crean su máscara. Seguidamente, cúter en mano, retiré las redonditas pequeñitas para la boca y los ojos, con cuidado de no rebanarme el dedo. Y para empezar con los volúmenes, sí, lo habéis adivinado porque parece que últimamente no sé usar otra cosa. Esta pasta de secado al aire, que es flexible, muy barata, no es tóxica, es ligera y que compro en un bazar pues por menos de $1. La verdad es que me está salvando la vida. Voy a amasar un buen pedazo de esta plastilina. La voy a estirar en forma de churrito hasta conseguir un grosor uniforme que me guste y lo voy a moldear contra la máscara siguiendo las líneas que dibujamos. Lo encuentro la verdad súper fácil y da muy buen resultado, así que una vez colocado tan solo queda esperar todo el día que seque. Ahora a por los volúmenes de la boca y de los ojos. Saqué un par de plantillas con su mismo diámetro y las voy a usar para trasladarlas de nuevo a goma eva, una que tenga un buen grosor. Estas piezas las corté con un cúter con la idea de tomar un cabezal de lijar para la máquina rotatoria y así darles forma. Por lo que ahora, mientras me veis lijarlas, os cuento. Podríais sustituir este paso si no tenéis una Dremel, pues por más plastilina de esta de secado al aire y hacer las formas vosotros mismos, y bueno, sería tan fácil como modelar y dejar secar. Más o menos al terminar os tendría que quedar algo como lo que veis, aproximadamente, claro. Y creo que se nota bastante si la comparamos con una que aún no esté redondeada. Pero no nos quedemos atascados en este punto y vayamos ahora a retirar con cuidado los churritos de plastilina ya seca de la máscara, para poderlos pegar en su lugar ahora con más cola de contacto. Es al final la mejor forma de asegurarse de que no se van a mover de este sitio ni se van a caer. Y sí, tuve la mejor ayudante que pude pedir, pero es un poco pesada. Al terminar con estas tiras, lo siguiente fue pegar las piezas grandes para la boca y los ojos, que vosotros podríais haber hecho igual que yo o en su defecto con la plastilina. Y voilà, de momento hemos conseguido algo así. Ahora bien, podríais pasar ya a la imprimación y pintura, o podríais, como yo, darle vuestro toque personal a la pieza, y para ello decidí rescatar mi pirógrafo. Voy a usar una parte puntiaguda para marcar cortes, quemaduras, un poco de textura en la goma eva. De forma libre, claro, pues porque lo que yo quería es que la pieza pareciera pues más usada, que tuviera un aspecto más realista, pero va a gustos, puede no gustaros o puede gustaros, por lo tanto, como vosotros queráis. Una buena alternativa si no tenéis un pirógrafo a mano es usar cabezales de lijar, en este caso de piedra, con la máquina rotatoria. Podéis usar las esquinas contra la goma eva y así crear un tipo de hendiduras muy parecido al que se logra con el pirógrafo. La verdad es que da muy buen resultado. Pero listo, nuestra máscara está lista. Ahora nos tocará pintar, pero para ello antes tenemos que imprimir.
Ya sabéis, tapar los poros del foam para que dure más, para que endurezca, pues todas estas cositas. Y siempre os ofrezco las mismas opciones. Unas 3 o 4 capas de cola blanca para madera y unas 5 o 6 capas de látex vinílico. Yo usaré esta opción. Voy a aplicar una capa fina de producto con una brocha y lo voy a dejar secar. Una capa fina y lo voy a dejar secar. Así hasta terminar con el proceso y que la pieza quede pues mucho más brillante o en su defecto más opaca si usasteis cola. Pero antes de comenzar con la pintura, hice una capa de imprimación extra homogénea de un mismo tono, en color negro. Podrían ser de pinturas acrílicas o con pintura en spray. Para la pieza vamos a necesitar diferentes tonos, pinceles viejos de estos de cerdas gruesas y desgastadas y quizá una esponjita. La técnica que voy a usar es pintar en seco y para ello necesito mojar el pincel con cuanta menos pintura mejor y encima quitar el exceso pues en un trozo de periódico o en un papel aparte. Y ahora con pinceladas muy suaves, todas en una misma dirección, voy dando toquecitos con la intención de manchar pero no de depositar color. Para ir más rápido en otras zonas podemos usar la esponjita exactamente con la misma idea. Si os fijáis no aprieto mucho y toda la textura que creé con la Dremel y el pirógrafo queda en un tono pues más oscuro, el negro de debajo, así que aportará un aspecto mucho más realista. Cuando seque, sobre el blanco, exactamente con la misma técnica, vamos a aplicar los colores finales. Amarillo pálido para los ojos y la boca, blanco para los detalles de los chorritos y rojo para todo lo demás. Creo que es una técnica muy fácil y que da muy buen resultado. ¡Voilà! Así habremos terminado nuestra máscara de la princesa Mononoke. Espero que os haya gustado mucho este tutorial, que podáis ponerlo en práctica y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!